Argentina, un país donde el alma se encuentra con la pasión en cada rincón. Es un destino elegido por turistas de todo el mundo. Son atraídos por su paraíso natural y obviamente cultural, donde los paisajes imponentes se mezclan con una vida urbana vibrante. Sus calles están llenas de teatros que narran historias eternas y bares donde las conversaciones fluyen con la misma intensidad que el tango. Es un lugar donde los cantos y las sonrisas se entrelazan en cada esquina y donde la euforia de ser bicampeones del mundo resuena con orgullo en el corazón de cada argentino, recordándonos que aquí cada momento es una excusa para una celebración de lo que somos. Estamos en Buenos Aires, la capital de Argentina. ¿Cómo es realmente vivir hoy aquí en 2024? Vamos a descubrirlo juntos. Buenos Aires se caracteriza por ser una capital que es muy intensa, sobre todo la vida nocturna. Aquí nunca te vas a aburrir porque está llena de cafecitos, está lleno de bares. Realmente se conoce como la capital que nunca duerme. Vamos con los puntos positivos que me impactaron al llegar a Buenos Aires. Las actividades nocturnas. Siempre hay algo que hacer. Hay muchísimos teatros y hay muchísima arte por todos lados. Yo no sabía que esta ciudad era así. Es impactante. Y lo mejor de todo es que si quieres salir de noche tienes un transporte 24 horas que son solo los autobuses, que realmente si sales a las 3 de la mañana sabes que puedes regresar a tu casa. Y en invierno, si tienes frío, los autobuses tienen calefacción. Eso es algo muy importante. Este es uno de mis puntos favoritos y la verdad es que yo no sabía que eran así, pero es que aquí los porteños, como son llamados comúnmente los habitantes de Buenos Aires, de la capital, son súper cálidos y te vas a conseguir unas personas hermosas, sinceramente. Son fanáticos, fanáticos realmente de los animales, sobre todo de los perritos. Realmente son como sus hijos, les ponen ropita y la verdad es que son súper lindos y me encanta muchísimo porque tratan muy bien a los animales. Otro punto clave que me impactó al llegar aquí es que es una ciudad muy limpia. A pesar de que hay muchísimas personas y realmente siempre están sucediendo cosas como marchas, festividades, celebraciones de fútbol, a pesar de que están sucediendo esas cosas constantes, la ciudad se puede mantener lo suficientemente limpia y eso es de 10. La arquitectura es impresionante. Aquí se mezcla entre la modernidad y lo tradicional. Uno de los tips más grandes que yo te puedo dar es que cuando vengas a Buenos Aires no veas hacia el piso ni veas solo de frente. Siempre mira hacia arriba porque ahí es donde realmente está la belleza de esta ciudad. A ver esos edificios espectaculares que te vas a quedar loco, vas a quedar deslumbrado con tanta belleza y una arquitectura realmente hermosa. Aquí puedes conseguir tanto edificios muy modernos o como edificios muy antiguos, pero ahí es donde está la belleza de Buenos Aires. No podemos hablar de Argentina sin antes mencionar la gastronomía. Aquí realmente es delicioso todo, las empanadas, las medialunas. Si te haces amigo de un argentino vas a probar el mejor asado de tu vida. El asado es más que una comida, realmente es como una tradición, algo que une a la familia, une a los amigos. Cada fin de semana lo preparan. Dejar de hablar de la milanesa porque aquí realmente son una locura. Aparte de que son gigantes, le ponen unos toppings espectaculares. A mí me encanta es la napolitana, deliciosa e inolvidable. Me impactó muchísimo que tienen como mucha influencia italiana porque comen como muchísima pizza y además muchísima pasta, pero como que las hacen a su manera, no es como que sea ni italiana ni argentina, sino que ya es como una fusión. Aquí la comida es una delicia y como postre obvio no puede faltar el medio kilo de helado de dulce de leche. Poco se habla del helado argentino, pero realmente es muy rico, te impresiona. Déjame en los comentarios si quieres que hagamos un video solo de probando helados aquí en Argentina. Argentina es un país súper completo geográficamente. Puedes viajar desde la capital hasta las cataratas de Iguazú, que es una belleza realmente natural. Puedes ir a Bariloche, puedes ver glaciares, tienes desierto, el desierto de Salta, de Jujuy. Puedes ver hasta ballenas en la costa. Realmente aquí no te vas a aburrir. Vivir en Argentina tiene sus desafíos. La economía ha sufrido altibajos y la inflación sigue siendo una preocupación constante. Hoy en 2024 el
costo de vida para los argentinos es una de las preocupaciones más importantes que tienen debido a su gran incremento. El gobierno actual quiere bajar los impuestos, privatizar algunas empresas que son públicas, quiere que se vuelvan privadas, porque cree que con menos intervención del gobierno se va a fomentar una economía más libre, que es lo que él busca. Pero durante todo este proceso de cambios y de ajustes que está viviendo el país para poder equilibrar la economía, las personas que viven aquí son las que lo sufren y están viviendo desafíos económicos muy fuertes debido a toda esta transición. No quiero hablar tanto de política, sino de lo que he vivido yo y mi experiencia. Los precios de los alimentos, los servicios básicos han subido un montón. Piensa en Argentina como que si fuese una burbuja, llena de subsidios y de precios atrasados, y que llegó un momento en que explotaron esa burbuja y todo cambió. Bueno, es lo que está pasando ahorita. Pero antes de seguir, no te olvides de suscribirte y de darle like, que eso me ayuda un montón. Lo que más ha sufrido cambios son las tarifas de luz y gas, que han subido un 100% para poder recuperar los atrasos de los últimos años. Y algo que también ha impactado muchísimo en la economía son el incremento de los alquileres, debido a que por la devaluación, por un cambio de ley y por obviamente la inflación, los propietarios han decidido que los alquileres sean aumentados cada 3 meses o que los paguen en dólares. Obviamente esto ha afectado muchísimo el bolsillo de los inquilinos locales. En fin, los alquileres es una de las preocupaciones más grandes que tienen hoy en Argentina y se espera que por la oferta y la demanda eso se solucione. Debido a que no todo el mundo se puede dar el lujo de pagar esos precios o esos aumentos, se espera que consigan como un balance y un equilibrio entre el propietario y los inquilinos para que sea como un mejor precio. En eso estamos ahora, vamos a ver qué sucede más adelante. En conclusión, vivir hoy en día en 2024 en Argentina es toda una experiencia llena de emociones, sinceramente. Pero algo que aprendí de los argentinos es que ellos siempre buscan mejorar y lo logran. Si me preguntas mi más sincera opinión de si te recomiendo vivir o no aquí en Argentina hoy 2024, mi respuesta es totalmente sí. O sea, con las condiciones de que tengas obviamente un buen sueldo o un sueldo en dólares. O sea, realmente vas a vivir feliz. Aquí la gente es muy amable, tiene un país lleno de riquezas y además somos bicampeones del mundo. ¿Qué más puedes pedir? Y bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima aventura.